Muy buenas noches a todas, a todos. Permítanos arrancar esto con reiterar lo que señalaba Juan Andrés, que es nuestro homenaje, nuestro reconocimiento a quienes durante tantos años, tantas décadas, estuvieron olvidadas en este país y hoy estamos en su día, el Día de la Trabajadora Doméstica. Anda por allí la compañera Selva Benítez de Tacuarembó y toda la barra de compañeras domésticas del Tacuarembó, a quien saludamos muy particularmente. Venimos de celebrar en Bella Unión, con trabajadoras domésticas de Bella Unión. Ayer estuvo por allí Marita y la gente del equipo del Ministerio de Educación y Cultura. Hicieron una exposición fotográfica que se llama Logros. Las cosas que han logrado ellas, nosotros del gobierno, el Parlamento, para mejorar la situación de estas queridas trabajadoras del Uruguay. Nuestra presentación va a hablar un poco del tema del trabajo, del empleo, de las cosas que hemos hecho, de los problemas que tenemos, de cómo estamos encarando para revertirlos. Primero algo de cómo estamos viendo el mundo y la región, porque Uruguay es un lugar en el mundo, y en el mundo estamos viendo que el crecimiento económico ya no es tan grande como antes, que el comercio mundial ha disminuido y que el desempleo en el mundo aumenta. Allí pueden ver, para quien le interese, después podrá ver más en detalle estas cuestiones para ir lo más rápida y concretamente posible. La economía uruguaya, por primera vez en toda la historia del Uruguay, mientras se mide, es la primera vez que llevamos 16 años de crecimiento económico consecutivo. Y esto importa porque a otros les ha pasado lo mismo, a otros países, pero sin embargo, nosotros vamos a hablar del reparto de la torta. Y hay formas de repartir la torta. Entonces, cuando hay crecimiento económico tenemos que ver cómo eso sucede. Y ahí, por ejemplo, podemos ver cómo Uruguay se diferencia de sus vecinos. Allí hay una cosa que está fallando en la computadora, que a veces falla. Nos diferenciamos, por ejemplo, en cuanto a cómo hemos crecido. Nos diferenciamos en eso que es el riesgo país, que es lo que tenemos que pagar cuando nos prestan. Y nosotros, si miran, somos el de abajo, el que paga menos cuando nos prestan, porque eso es la salud que tiene nuestra economía gracias a lo que ha sido en todos estos 15 años la conducción económica. Pero nos afecta. No es lo mismo cuando tenemos lo que está pasando en Argentina con su pobreza, con la pérdida de salario por hora que están teniendo. Cuando estamos viendo lo que pasa con otras cosas, nos afecta y más porque somos vecinos y somos un país chico que dependemos de nuestro trabajo y lo que pasa cerca. Veamos algunos temas acerca del empleo, el desempleo y la formalización en Uruguay y en particular acá en el norte del país. Los ocupados descienden desde el 2014 y este es un problema que tenemos que encarar. En los primeros 10 años de gobierno creamos 300.000 empleos y ahora en los últimos años perdimos 50.000. Y a nosotros como gobierno que somos y por lo que pensamos cada empleo nos debe doler y ante cada cosa de estas que pasa debemos ver qué es lo que hacemos para recuperarlo. Hay algunas cosas que por razones informáticas no están apareciendo en la pantalla, veremos cómo nos arreglamos. Fíjense ustedes, por ejemplo, si hacemos un desarrollo histórico, desde 1985, cuando recuperamos la democracia en nuestro país, y ahí tenemos en las columnas azules la gente ocupada y en las rojas las desocupadas. Y decimos esto porque parecería que se nos quiere promover una amnesia colectiva.
para que nos olvidemos de las cosas que pasamos y vivimos. Si miramos las rayas rojas, vemos que pese a que hemos tenido un decrecimiento del empleo desde el 2014, igualmente comparado con todos los gobiernos anteriores, tenemos muy buenos resultados en cuanto a la cantidad de ocupados y en cuanto a la cantidad de desocupados. Si miramos esto un poco más por tramos de edad, allí ustedes lo podrán ver después con más detalle para quienes deseen verlo. Nos aparecen los problemas fundamentalmente en los jóvenes, pero si miramos las tasas de desempleo en los mayores de 30 años estamos con tasas razonables. Esto quiere decir que tenemos que ver cómo focalizamos para encarar estas situaciones que se nos presentan. Y lo mismo nos pasa con el empleo. En empleo tenemos tasas muy altas de ocupación de gente trabajando entre los 25 y los 64 años. Y nos aparecen los mayores problemas por debajo de 25. Pero también tenemos que ver esto otro, el notable crecimiento en la formalización del Uruguay. Seguramente todos los que estamos acá, y felicito además por la cantidad de gente de Tacuarembó que está acá, que vino a escuchar estas cosas, porque creo que es bueno que seamos capaces de poder comunicarnos de esta manera. Fíjense ustedes la incorporación de unos 500.000 personas, este paisito de 3,5 millones en 10 años incorpora 500.000 personas al BPS, y en el caso de las trabajadoras domésticas, volvemos a mencionarla en su día, se duplica la cantidad de afiliadas a la Seguridad Social con sus derechos. Aumenta la cantidad de empresas en el sector industria y comercio, que es el sector más importante de actividad del país. Entre 2004, si comparamos 2004 con el 18, 54.000 empresas más. Y aumenta la cantidad de empresas registradas en BPS en todos los departamentos del Uruguay y en todos los tamaños de empresa. Y yo sinceramente no creo que una empresa pague al BPS si no tiene actividad. Por tanto, estamos hablando de que estas son cosas, reconociendo que tenemos un descenso en el sector rural y en construcción. Miren, por ejemplo, lo que pasa acá en la zona. Fíjense, comparando diciembre del 2004 con abril del 2019, registrado en BPS con domicilio en Artigas, en Rivera y Tacuarembó. Fíjense el crecimiento que tenemos en dependientes, o sea, trabajadores dependientes, empleados o obreros de empresas. Y en empresas, en todos los casos hay importantes crecimientos, tanto en los trabajadores dependientes como en las empresas, en los 3 departamentos que señalamos. Y fíjense lo que pasa en el país. En el total del país, registrados en BPS, entre 2004 y 2019, 433.000 trabajadores dependientes, asalariados, más. Casi 74.000 empresas más. Bueno, esto es parte del proceso que estamos haciendo en el país. Acá tenemos datos, por ejemplo, de lo que son los ocupados y desocupados, también en la zona norte del país, por departamento y en relación a los habitantes. Veamos algunos casos. Ahora que se está hablando de esto de los trabajadores públicos, de los servidores públicos, fíjense ustedes lo que ha hecho en estos años, desde el 2005, nuestra querida educación pública. Ha incorporado 38.500 docentes y no docentes a la educación pública uruguaya. Veamos un poco qué ha pasado con los salarios, con las jubilaciones y las pensiones y con algunos otros derechos. Esto es nuestra política. Nosotros tomamos decisiones políticas. O hay consejo de salario o no hay consejo de salario. O hay negociación colectiva o no hay negociación colectiva. Tuvimos desde el año 92-93 hasta el 2005 sin consejos de salarios y sin negociación colectiva. Y nosotros decidimos que había que volver a los consejos de salarios y ampliarlos, por ejemplo, a las trabajadoras domésticas.
Por ejemplo, a los trabajadores rurales que nunca habían tenido negociación colectiva, ni siquiera antes cuando hubo consejos de salario. Y ahí vemos, vamos en la séptima ronda está culminando, tenemos ya cerrados 235 consejos de salario y fíjense ustedes, acuerdos donde empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo entre el 85 y el 90% en todos estos periodos del 2005 hasta la fecha. Y solamente hemos tenido que hacer un 3 o 5% de decretos. Los decretos es cuando no se presentan a negociar. Esto que nos pasó ahora, por ejemplo, con la Asociación Rural, la Federación Rural y los arroceros que no quisieron negociar, hay que hacer decretos. Si quieren, pueden no ir al ministerio a negociar, pueden negociar bipartitamente, pero no queremos volver, este gobierno, nuestra política no es volver a tener que esperar años y años para que se ajuste el salario como ya sucedió en este país, en dictadura y en democracia. Hemos avanzado también en lo que es la negociación en el sector público. Lamentablemente Uruguay hoy es de los pocos países de América Latina donde hay negociación en el sector público. Fíjense ustedes lo que ha significado, por ejemplo, los acuerdos a nivel de los ministerios, de las empresas públicas, el primer acuerdo que se hizo a nivel de las intendencias, la mejora que esto ha significado no solamente en salarios sino en condiciones de trabajo, el acuerdo histórico después de 7 años de conflicto en el Poder Judicial, o esto que se ha logrado en estas horas, todavía no tenemos ni el número de la ley, que es el acuerdo para garantizar las convocatorias a los trabajadores portuarios en todos los puertos del país, no solo en el de Montevideo, sino también en el interior. La ley será promulgada en las próximas horas. ¿Qué resultados tiene esto de la negociación colectiva? Ahí pueden ver, vecinos, vecinas, desde el año 1985 hasta ahora, cómo ha evolucionado el salario. ¿Por qué esa gráfica termina más alto? Y fíjense ustedes cómo en los primeros años de democracia, antes de la crisis del 2002, teníamos un salario planchado en meseta, cayó con las crisis y cómo nosotros fuimos capaces de recuperarlo y estar hoy en el nivel de salario real, de poder de compra de los trabajadores más alto de todo el periodo democrático. Estos son los consejos de salarios y esta es la negociación colectiva. Y lo mismo pasa con las pasividades. Y con el salario mínimo nacional, que es decisión del gobierno que hacemos en consulta, que también el salario mínimo nacional en todo el periodo democrático está en su mayor valor histórico y volverá a tener otro aumento el próximo 1 de enero, alcanzando los 16.300 pesos. Veamos algunos salarios. El salario de los maestros. Perdónenme que acá me saco la camiseta vieja. Fíjense ustedes lo que significa el aumento de un maestro grado 1, de un maestro grado 4, y fíjense lo que significa el 259% de un auxiliar de servicio. Esos que ganaban menos son los que han recibido los mayores aumentos, también en la administración pública. Y esto se traslada a lo que son los beneficios en jubilaciones y en salud. ¿Se acuerdan cuando a los viejos en la puerta de los mutualistas, aunque quisieran pagar con plata de su bolsillo, le decían, no señor, porque usted está pasado de edad? Eso hizo el sistema de salud. Fíjense los cambios en la población FONASA, en personas con discapacidad, en jubilados y pensionistas, en trabajadores, en la familia de los trabajadores. Y lo mismo en las jubilaciones. Fíjense cómo venían cayendo. Por ejemplo, esas 30.000 mujeres que se jubilaron en Uruguay gracias al reconocimiento de un año de trabajo por hijo. 30.000 mujeres que si no, nunca se hubieran jubilado en el Uruguay. Esta es nuestra política de reformas en la seguridad social. Reformas graduales y con participación social. Como hicimos la caja militar, miren que hicimos decenas de reuniones con los militares en consulta. Después nos quedamos solamente con nuestros votos y pudimos hacer solos la reforma que pudimos hacer. Pero es la reforma que había que hacer y que fue posible. Se acaba de aprobar en estas horas de la caja notarial
conjuntamente con el directorio participativo de dicha caja, lo que significó la ley de cincuentones, que ya tiene más de 20.000 beneficiarios que han mejorado su jubilación, lo que es la reciente ley que presentamos con Marita la semana pasada, que hace compatible el trabajo y la jubilación de los artistas, o la ley de facilidades de pago que ya ha permitido que unas 10.000 empresas regularizaran su situación, protegiendo los derechos de casi 100.000 trabajadores. Y también disminuimos los accidentes de trabajo. Casi un 30% de disminución en los últimos años en los accidentes de trabajo en todos los sectores de actividad de nuestro país, y esto, entre otras cosas, ha permitido, por ejemplo, la rebaja del 5% de las primas del Banco de Seguros del Estado para todas las actividades económicas del Uruguay. Esto es beneficio para los trabajadores en calidad de vida y también estímulo a las empresas que pueden, de parte del Estado, recibir este beneficio. Lo que ha significado el trabajo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP. Teníamos anteriormente que por año se capacitaban, ahí lo vemos hasta el 2014, 2013, 18 o 20.000 personas. Se ha multiplicado por 6 las capacitaciones, llegando en estos últimos años a unos 120.000 en promedio. Esto es nuestra política. Una política donde apuntamos a ver los derechos de cada uno y de cada sector. No voy a detenerme en cada una de estas cuestiones, pero estas son leyes que hicimos para beneficiar a la gente. Lo que son las domésticas, de las cuales ya hemos hablado, lo que son los rurales. ¿Se acuerdan las cosas que nos dijeron cuando dijimos que iba a haber una ley de 8 horas para los trabajadores rurales? Bueno, unos 15.000 trabajadores rurales han reducido su jornada de trabajo y miles han empezado a cobrar horas extras después de esto, además de que tienen también consejos de salarios. Lo que ha significado el monotributo. El monotributo no existía en el Uruguay hace 12 años. Hoy tenemos en el monotributo incorporados con derechos, gente que está trabajando, registrado en la Seguridad Social, 35.000 personas. Lo que ha significado la ley de artistas, lo que ha significado para los deportistas, el fútbol, el básquetbol, el turf. Hace 10 años, solamente algunos futbolistas de los cuadros grandes tenían mutualista. Hoy tienen derechos de seguridad social, de seguro de paro, el futbolista, su familia de primera, de segunda división, el basquetbolista. Estas cosas son las que hacen a nuestra política. Lo que ha significado el desarrollo del turismo. Fíjense ustedes, estos datos me los pasaba Lilian, 226.000 personas trabajando directa e indirectamente en el turismo en el Uruguay. Lo que se ha hecho en algunos pequeños pueblitos, incluso de acá, de Tacuarembó, promoviendo los pequeños emprendimientos. Lo que ha significado esa ley, esas leyes que hemos hecho para otorgarle a la gente igualdad de oportunidades, en afrodescendientes, en personas trans, en personas con discapacidad, y lo que es todo lo que es la economía social que impulsa el MIDES y del sector cooperativo. También nos preocupan los jóvenes. Veíamos hoy, por ejemplo, que los problemas mayores de empleo y de desempleo los tenemos en los jóvenes. Mañana se lanza la 8ª edición de Yo Estudio y Trabajo en Montevideo, creando 700 puestos de trabajo más este año para jóvenes que van a seguir estudiando y trabajando. Lo que está significando el joven es a programar en 14 departamentos del país. Lo que está significando todo lo que es la Universidad de la República, esa cifra que nos impactaba hace pocos días cuando nos enterábamos que en nuestro país la mitad de los estudiantes universitarios de hoy son la primera generación de estudiantes. Quiere decir que antes nunca habían tenido un profesional en su familia. Nuestra política es también la promoción del cooperativismo. Fíjense ustedes, la ley del cooperativismo y el instituto
son del 2008, hace 11 años. ¿Qué ha pasado en estos 11 años? Creamos una ley, creamos un instituto, sí, pero además se crearon cooperativas que se multiplicaron por 3 la cantidad de cooperativas en todos los tipos de cooperativas del país, como ustedes pueden ver allí. Las agrarias crecieron un 52%, las sociales un 243%, las de vivienda un 275%, y esto nos está indicando cómo esta economía social y cooperativa, imprescindible para el desarrollo del Uruguay, también es parte de las cosas que venimos desarrollando. Y no crecen solamente en Montevideo, crecen en todo el país. Ustedes ahí tienen el detalle por departamento, cómo han crecido las cooperativas en el Uruguay. Por tanto, nuestra política es una política de crecimiento económico con justicia social. Y hay indicadores que lo marcan claramente. Fíjense ustedes lo que significa ahí en las columnas verdes la caída de la pobreza. Una pobreza de el 30 y pico % en el 2006 y hoy está en el 8%. O lo que significa esas otras curvas, vamos a explicarlas un poquito. La azul es lo que ha crecido la economía. La verde es cómo se distribuye la torta. Eso técnicamente se llama índice de Gini, pero es cómo lo distribuimos. Y fíjense ustedes, cuanto más baja ese índice verde, quiere decir que la torta se distribuye mejor entre los que más tienen y los que menos tienen. Y eso es lo que estamos haciendo. Nuestra política implica aumento del gasto social. Y no tengamos miedo de hablar de gasto o de inversión, porque también es necesario, entre otras políticas, invertir más para que a la gente le vaya mejor. Fíjense ustedes lo que significa ese crecimiento del gasto público social en nuestros 15 años de gobiernos, 136%, más que se ha duplicado el gasto social. Y ahí abajo tienen cómo se invirtió, cómo se mejoró en educación, cómo se mejoró en salud, cómo se mejoró en seguridad y asistencia social. Entramos en la última etapa. ¿Qué hicimos y qué seguiremos haciendo? Porque nos quedan varios meses de gobierno. Y lo que hicimos lo queremos mostrar, y lo que vamos a seguir haciendo, queremos que ustedes lo sepan, para que dentro de unos meses nos controlen a ver si lo hicimos o no. Esto ya lo dijo Álvaro, así que sigo de largo. Están en marcha en este momento 13 proyectos de participación público-privada, en ferroviaria, en rutas, en educación, en penitenciaría. Lo que significa el ferrocarril central, permítanme destacar los 1.500 puestos de trabajo y el acceso a empresas, a industrias, a emprendimientos rurales que se van a beneficiar de lo que significa el ferrocarril, lo que significan las obras que se han hecho en la educación pública. Allí tienen un detalle año por año en esta rendición de cuentas de qué obras nuevas y qué ampliaciones o reformas se hicieron en la educación pública uruguaya. Y lo que se viene, se comienza a construir en septiembre el primer llamado de obras públicas. Está bien así, ¿no? Y el segundo llamado con 23 escuelas, 10 polideportivos y 9 polos tecnológicos comienza a construirse antes de fines de año. Estas son las cosas que seguiremos haciendo. Esto ya lo habló Álvaro, sigo de largo, pero les queda ahí por si les interesa. Y fíjense ustedes cosas que se han hecho en estos últimos 2 años. Estoy hablando de leyes concretas que se han aprobado, que hemos promovido desde el gobierno y se han aprobado en el Parlamento. La ley de promoción del empleo, esa ley que subsidia hasta el 25% de los nuevos trabajadores que ingresen menores y subsidia el 40% a los trabajadores mayores de 45 años y puede llegar a subsidios de hasta el 60 o el 80% si son personas que provienen de sectores vulnerables.
los beneficios que se han dado en la ley de inversiones, en particular recientemente con exoneraciones impositivas para creación de empleo, las normas que hemos aprobado para empresas en problemas, como Pili, como Caputo, como los lácteos, como el arroz, la ley reciente, fíjense, esto es del 1 de julio, de ayuda a las pequeñas empresas para sus exportaciones, lo que significa el apoyo a las empresas también para investigación y desarrollo, también otra ley reciente de mayo, las promociones que estamos haciendo, las capacitaciones en informática, en tecnologías, la ley de inserción laboral de personas con discapacidad, lo que ya mencionamos de la facilidad de pagos de deuda con el BPS, los planes de Uruguay Transforma que ya habló Álvaro, la ley de fondo de garantías laborales para garantía de los trabajadores cuando alguna empresa se funde, y los apoyos que hemos hecho al sector empresarial, de distintos sectores de la sociedad, las cosas que se han hecho que son inversiones, ya sea dándola directamente o resignando recaudaciones del Estado. La apertura de nuevos mercados, que se ha hecho fundamentalmente a partir de los trabajos del Ministerio de Ganadería y de Relaciones Exteriores, todos los nuevos mercados que se abrieron y que se están abriendo. Lo que significa el mantenimiento de las tarifas públicas por el resto del periodo de gobierno, lo que significa el descuento de UTE el 24% para tarifas especiales que beneficia unas 120.000 empresas, lo que mencionábamos antes de la rebaja del 5% para todas las actividades del Banco de Seguros del Estado, lo que significa la postergación de la entrada en vigencia de las nuevas formas de instrumentos de salud laboral para las empresas, lo que ha significado las adecuaciones que hemos hecho en el seguro de paro. Miren un dato que es nuevo, que es de estas nuevas realidades. Hoy, la tercera parte de los trabajadores en seguro de paro al mismo tiempo están trabajando. Porque fuimos capaces de crear a partir de nuestra ley del 2009 las posibilidades de que la gente tuviera seguro de paro no solamente cuando era despedida o suspendida en su trabajo, sino también esas formas que hemos creado de, por ejemplo, estar 4 días trabajando y 2 en seguro de paro al mismo tiempo, o 6 horas trabajando y 2 horas de seguro de paro al mismo tiempo, logrando acuerdos de empresas y sindicatos para avanzar en ese camino. Esto Lo otro que también nos importa destacar, por primera vez en la historia, los pequeños empresarios en determinadas condiciones, según la cantidad de empleados, los pequeños empresarios empezaron a tener derechos en seguridad social y en salud, porque antes solamente tenían obligaciones. Y esto es parte también de estas cosas que estamos haciendo. Los apoyos concretos que hemos hecho en algunos lugares, en Juan Lacase, hace 6 meses estaba fundida Coleme en Melo, hoy Coleme está produciendo. Lo que ha significado en Molineros, en 3 molinos que se recuperan, lo que significó la ley para los citrícolas en Salto, $3,5 millones que ya se pagaron, y eso permitió que la cosecha se hiciera, y eso permitió que miles de trabajadores y cientos de empresas pudieran trabajar. Lo que se está resolviendo en estas horas en relación a Petrobras, y hay proyectos pendientes en el Parlamento que sin duda van a seguir colaborando en este dinamismo que queremos darle para encarar los problemas que tenemos al sector empresarial, como es el proyecto de ley de parques industriales y tecnológicos, de promoción de defensa de la competencia y de fomento del emprendedurismo, que ya tienen aprobación de una de las cámaras del Parlamento y que esperamos que aprueben rápidamente la otra, porque estos serán instrumentos que servirán para el desarrollo de las empresas y por tanto para el trabajo. Los apoyos que hemos dado al sector rural. Por la duda, fíjate, Enzo, si no metí mucho la pata ahí, pero lo que han significado, por ejemplo, la devolución del IVA al gasoil. Estamos hablando de 19.000 productores beneficiados con la devolución del IVA al gasoil. Lo que ha significado el estímulo a la contratación. ¿Se acuerdan que antes había una inundación, una sequía, una granizada o un temporal y no había seguro? Y bueno,
cómo eso hoy se está estimulando para poder también darle garantías a la gente y a los productores rurales en particular. Las rebajas en UTE, el fomento a la producción maquinaria nacional agrícola, la rebaja a la contribución rural, los apoyos, ya lo señalaba Álvaro, y podríamos seguir, y también los apoyos que dan los institutos de formación profesional y del cooperativismo. Fíjense ustedes, allí nomás estamos nombrando los últimos años para 5 cooperativas agrarias $787.000 de parte del Fondes, con la nueva ley del Fondes. Por parte del Instituto de Cooperativismo a 11 cooperativas, $1.250.000, cooperativas del sector rural. Los apoyos de INEFOP en convenios de trabajo. Venimos ahora de visitar, estuvo el ministro de Ganadería hace pocos días por allí, 780 hectáreas plantadas de limones en Bella Unión, que está dando trabajo a la gente, y 350 trabajadores capacitados por el INEFOP para las nuevas formas de producción citrícola. Eso es articular esas políticas. Lo que significa los 478 cursos. Veníamos ahora mirando por la Ruta 31 mientras veníamos de Bella Unión la cantidad de ovejas que hay en esa zona. 478 cursos con el Secretariado Uruguayo de la Lana para mejorar la producción ovina en el Uruguay, dados en el medio del campo, en los galpones de la gente. Y estas son las cosas que podemos ir avanzando. Lo que hicimos, por ejemplo, con la granizada del año pasado en Salto. 10 millones de pesos para 104 productores organizados en 7 sociedades de fomento rural, porque nosotros confiamos en las organizaciones sociales para que administren los fondos del Estado para que la gente pueda seguirse desarrollando. O lo que significó el temporal de Dolores. Y terminamos con algo que ya adelantaba también Álvaro. La mayor inversión de la historia del Uruguay. Y es en este departamento y en Durazno. Comienza en este mes el movimiento de tierra, comienza el trabajo. Mañana, a través de Vía Trabajo, desde todo el país se pueden inscribir los trabajadores que aspiren a conseguir un puesto de trabajo en este gran emprendimiento que se empieza a desarrollar en el Uruguay. Esto es gratuito, primera cosa. Digo esto porque hay algunos inescrupulosos que ya están cobrando por esta cosa. Esto es gratuito, se entra por internet, se puede ayudar desde los centros MEC, se puede ayudar desde los sindicatos, se puede ayudar desde las organizaciones sociales para que los trabajadores puedan hacer la solicitud. ¿Por qué la queremos hacer así? Entre otras cosas porque queremos tratar en lo posible de eliminar la tarjetita. ¿Se acuerdan de la tarjetita? Mañana pueden empezar a registrarse. Este es el formulario tipo para entrar. 75% será personal uruguayo. 3 de cada 4 trabajadores que trabajen serán trabajadores uruguayos. El control de los trabajadores extranjeros que deberán venir, porque también necesitamos esas especializaciones y seguir aprendiendo. Pero ahora ya tenemos la ventaja de lo que aprendimos en UPM1, en Montes del Plata, en la planta de ciclo combinado de Puntas del Tigre. El control de los trabajadores se hará en el alta actividad del BPS y en el molinillo de entrada a la planta. Trabajarán unas 500 o 600 empresas contratistas. Muchas de ellas de acá, de Durazno, de Tacuarembó. Algunas de ellas, las primeras seleccionadas, ya son de estos departamentos que empiezan a trabajar. Se pueden amparar a lo que hablábamos antes de la ley de fomento del empleo, esa ley que subsidia salario de los nuevos trabajadores que se tomen. Y tendrán los mismos derechos y obligaciones que el resto de las empresas del país. Las empresas que vayan a trabajar, contratistas o subcontratistas,
que no estén aún registradas en vía trabajo del Ministerio podrán hacerlo y deben hacerlo antes de esto. Está previsto iniciar el 1 de octubre los cursos de capacitación. Hemos definido que se necesitan unos 200 trabajadores sin experiencia en la construcción y esos son los primeros que vamos a capacitar. Y a esos trabajadores, como queremos que sean prioritariamente de los departamentos de Tacuarembó y de Durazno, les pedimos que vayan personalmente a las oficinas de la ciudad de Durazno y la ciudad de Paso de los Toros. El 2 de septiembre se estará atendiendo a esos trabajadores que vayan a presentarse para aspirar a hacer cursos de capacitación en construcción en Durazno y el 3 en Paso de los Toros. Luego, desde el 1 de diciembre, habrá capacitación en oficios especializados. Eso es lo que hemos definido que falta para poder hacer esto con trabajadores uruguayos. Capacitación de 600 personas en oficios específicos que comenzarán sus cursos desde el próximo 1 de diciembre. ¿Qué preveemos? La obra de construcción, estamos hablando de la etapa de construcción, ocupará como máximo 5.500, 6.000 trabajadores, unos 3.000 promedio. A los 9 meses habrán trabajando unos 2.000. Decimos esto para ser lo más precisos posibles en cuanto a la gradualidad que esto va a ir teniendo y para que la gente vaya sabiendo con la mayor precisión. Gente, esto es parte de lo que estamos haciendo. Es nuestra obligación, cuando nos toca coyunturalmente gobernar, venir a hacer estas cosas como estamos haciendo en estos días, 120 actividades donde los ministros y los equipos de los ministerios estamos yendo a distintos lugares de Artigas, de Rivera, de Tacuarembó, de Salto, a conversar con la gente y a explicarle y a escuchar. Y lo otro es rendir cuenta. Rendimos cuenta porque tenemos la conciencia tranquila más allá de los errores, de que vamos a seguir trabajando para mejorar este país, porque así lo merecemos. Muchas gracias.